Hola, buenos días, tardes, noches. No sabemos a qué hora nos estén viendo, pero espero que estén bien. Bienvenidos otra vez. Nosotros estamos aquí en Coleccionistas de Voces. Ya es nuestro tercer programa. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy bien. ¿Tú cómo estás, Azucena? Yo estoy bien, estoy emocionada. En verdad, de pronto uno va agarrando carrera y dice, ya he hecho esto. Antes he hecho... Sí, claro, agarro carrera y me empiezo a trabar más que en los otros programas. Estoy diciendo que ya se me hace más fácil. Es la ironía. Es la vida contradiciéndome. Pero estoy muy contenta grabando esto. Sí, yo sobre todo estoy muy contenta porque vamos a hablar de un libro que cómo me despierta emociones. O sea, son de esta clase de libros que recomiendo no porque digo, ay, qué libro tan bello, sino porque quiero que la gente se enoje conmigo. O sea, quiero que la gente sienta esa furia consumidora que yo llegué a sentir. No contra los protagonistas, o sea, sí con los protagonistas, pero sobre todo con un ser mucho mayor que es lo sistemático. El racismo sistemático, hablando más específicamente. Ya para no andar, pues, alargando todo, el día de hoy vamos, ay, y yo agarrando la pluma. El día de hoy vamos a hablar de Nuez de Coco, de la autora Copano Matlua. De nuevo es una recomendación de Azucena, increíble la verdad. Sí, de hecho, este libro viene de un gusto, una queja, un interés, lo voy a decir así, de pensar, falta literatura africana aquí en México. Y la verdad me da mucho miedo hablar de esto, que digan, ¿por qué hablas de esto si no eres africana? Sí, yo también me lo he dicho, yo también lo he pensado, acepto críticas y sugerencias. Ya nos funamos nosotras mismas. Lo hemos así hecho que muchas no veces. invitamos a nadie más a nuestra funa. Si no estás funado y no nos cuentas tu funa, no nos puedes funar. Exacto. No, pero viene mucho de este interés de, precisamente, porque se habla tan poco. Y me acuerdo que una vez, cuando yo le decía, Fer, es que quiero leer más, fui a la biblioteca y le dije, Fernanda, no hay nada de literatura africana aquí. Esto es claramente una queja en voz alta a la biblioteca de la UA porque tienen muchas cosas menos literatura africana. Claro, porque me encontraba mucho, sobre todo en Asia, es japonesa y china. Y no es como que hay un montón, la verdad, es como un cuadrito así de libros. Y entiendo que es difícil de conseguir, ok, también por ese lado lo tomo. Pero que no haya ni un solo libro de literatura africana ya de pronto me voló la cabeza. Y de aquí viene esta recomendación de Nuez de Coco, que dije, ok, no estoy muy segura de si entra en canon para literatura africana. Si la gente que sabe de literatura africana me va a decir, ay, sí, qué librazo es, no tengo idea. O sea, vengo muy vacía en ese aspecto. Pero en gusto personal creo que es un muy buen libro. Entonces, por eso es como, aquí está Nuez de Coco. Y aparte creo que es un gran libro porque funciona no solo para, como tú dices, los académicos de ahora sí la gama de estudios de literatura africana, que es un tema increíble, súper complejo, del cual igual no sé casi nada, soy muy principiante en el tema, entonces si llego a decir algo erróneo o me equivoco en algo y alguien que sabe sobre el tema nota que me equivoco en algo, por favor nos lo pueden hacer saber y lo corregimos. Pero creo que Nuez de Coco sirve mucho también para gente que, al igual que yo, va entrando apenas como en este género literario y funciona muy bien. Sobre todo porque nos habla mucho pues de una realidad y nos muestra personajes. Es que ya es el tercer capítulo, creo que ya se habrán dado cuenta de el valor que le doy yo ahora sí que a los personajes en los libros y ahora sí que la complejidad con la que están hechos, y creo que de nuevo es un libro que cumple muy bien con esa característica, ¿no? Nos presenta unos personajes que se sienten tan reales que hasta por eso me caían mal, o sea, es como cuando ves una película y el actor actúa tan bien su personaje que ves la cara del actor y dices, ¡ay! Dolores Umbridge. Justo, o sea, si ves Harry Potter, la Orden del Fénix, si ves a esta directora dictadora que se viste de rosa, actúa tan bien esa actriz que hasta la ves odias. y la odias y dices, sé que no eres tú, o sea, sé que actriz no eres tú, pero actúas tan bien que me caes mal, te odio. Y creo que eso es algo que se logra mucho en este libro también. Sí, de hecho, precisamente creo que
una de las razones por las que sentimos que es un buen acercamiento es que se siente también muy natural, muy slice of life, ¿no? Sí hay cuestiones muy específicas de lo que ocurre, al menos por parte de la autora, de lo que ella ve que ocurre en África, Sudáfrica específicamente, a una chica de, pues, adolescente. Entonces sí, hay muchas cosas ahí, pero no son cosas así súper complejas de que si no estás súper versado en el tema, no vas a entender. A lo mejor hay cosas que podrías saber mejor, pero no te vas a perder en el libro. Entonces se siente hasta cierto punto cercano en la cuestión de pensar de que a lo mejor una mujer con alguna otra cuestión podría escribir algo similar. No es como disminuir la cuestión de la racialización, pero se siente muy cercana porque también es una escritura muy sincera y muy emocional, muy fuerte en ese sentido. Claro, y ahora que ya empezamos a hablar un poquito de la forma de la escritura y la autora, creo que también podemos indagar un poco por ese lado. La autora es Copano Matlwa y pues bueno, varias cosas que hablar de ella. En primer lugar, ella nace en 1985 en Pretoria, Sudáfrica, y ella justo se entra como en este grupo o en esta generación que se llama la generación Born Free en Sudáfrica, o sea, los nacidos libres, que ahorita vamos a indagar un poquito más en eso, porque es todo un tema, pero está muy interesante porque en realidad Copano Matlwa no cuenta mucho de su vida, pero lo que sí sabemos es que ella más que nada ella es doctora, o sea, ella es médica, se dedica muchísimo al campo de las ciencias y a la medicina, porque ella misma dice que es la forma que ella tiene de aportar, ¿no? O principalmente a la sociedad y a su comunidad, pero que también de vez en cuando escribe y vaya que escribe, o sea, eso está impresionante. Pero antes de ir a eso quisiera también hablar un poquito de, ahora sí que, ¿por qué ella entra en la categoría de esta generación born free? O sea, que nacieron libres y ¿libres de qué, no? Y ahí es cuando entra todo el tema del apartheid, que no sé si conocen, fue ahora sí que toda una época en Sudáfrica en la que hubo ahora sí que un racismo sistemático por parte pues ahora sí que el sistema judicial o pues de toda la organización del país de Sudáfrica, en donde se excluía racialmente a las personas, y o sea, lo más fuerte, o sea, fueron muchísimos crímenes de odio, racialización, las personas negras no podían votar en su propio país y cositas así. Entonces fue una época muy, muy, muy fuerte, ¿no crees? Sí, de hecho, quería buscar los dos países porque por ahora recuerdo que como tal no fue en todo África, porque también aquí algo que mencionar usualmente cuando pensamos en África es el país África y no, o sea, es un continente que tiene muchos países y cada país tiene una historia distinta. Es como, no sé, nosotros como latinoamericanos que muchos dicen es que no todo es México, o sea, no eres México del Sur o no es Colombia del Norte o todo el sentido, son países diferentes que a lo mejor tienen un contexto similar, pero tienen historias distintas y por lo tanto el contexto es muy... Pues hay cosas específicas que hay que tratar. Es como, por ejemplo, varias personas que dicen como, ay, pues es que pues toda Latinoamérica es como Venezuela, o sea, todos tuvieron los mismos enfrentamientos políticos y es como, no, espera, o si te estás dando cuenta de lo ignorante que suena eso, de lo ignorante que es eso, y pasa lo mismo con África. A veces también por la educación que recibimos aquí en México, o por lo menos la que hemos platicado, que hemos recibido Azucena y yo, o otras amistades que yo he tenido, compañeros y así, no se le da mucha atención aquí en México, por lo que yo he vivido, ahora sí que la historia del continente africano o de los países africanos y de cómo de verdad hay culturas que son sumamente distintas y que pues ahora sí que África es un continente enorme, enorme, de verdad yo no creo que tengan nada que ver, por ejemplo, la cultura de Egipto, que luego hay gente que ni siquiera sabe que Egipto está en África, no. O sea, pero es muy diferente, por ejemplo, la cultura que se vive en Egipto a la cultura que se vive en Sudáfrica, porque están en polos completamente opuestos, porque así de grande es el continente africano, o sea, no puedes reunir... Son como 52 países, lo sé porque me los tuve que aprender en la primaria, o sea, no puedes resumir
52 países o meterlos todos en la misma bolsa y decir, pues es que todos son iguales. No, o sea, eso es muy colonialista, muy imperialista y súper degradante. Claro. Pienso yo. Y entonces, ahora sí, pensándolo, el apartheid, como tal, es algo que ocurrió principalmente en Sudáfrica y Namibia, y que es justo el sur, o sea, piensa en África. Yo aquí a los de YouTube les estoy dando más apoyo visual. Si están en Spotify, pues busca un mapa de África, por favor. Igual te permite, YouTube no te va a dejar salir. Esta África es esta bolita, si me ven de ahí, pues está la colita, es justo la parte de hasta abajo. Es Sudáfrica, por algo es Sudáfrica, y arribita, justo una cosita de nada arriba, está Namibia. En esta zona, pues principalmente funcionó lo que era el poder de los ingleses, que iban tomando este espacio, y sí, o sea, era toda esta cuestión racial, bla, 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 pero ellos se peleaban mucho con los neerlandeses. Entonces, lo que ocurre en el 42, me parece, si no me equivoco, perdón, en el 48. En el 48 ganan los neerlandeses en su partido, que sería la African, algo así. El punto es que gana el partido neerlandés, y entonces ahora sí, como que de forma explícita y legalmente, el racismo existe. O sea, el racismo es legal y es algo que tienes que hacer. Uh-huh. Entonces, pues como mencionaba Fer, o sea, no pueden votar, no es tanto que sea legal, pero sí el pagarle menos a un hombre negro por la misma cantidad de trabajo, no se pueden bañar en las mismas playas, están los baños separados, no se pueden casar entre hombres negros y hombres blancos, o hombres y mujeres, o sea, toda esta cuestión. Sí, o sea, no podía haber un matrimonio interracial, ese era el tema. Gracias, olvidé la palabra y quería explicarlo de otra forma, gracias. Está bien. Entonces, esto se hizo totalmente, era la vida, ¿no? Para las personas aquí, no se podía hacer apuestos. Entonces, ¿qué pasa? En el 92 cae este apartheid que, pues si lo piensan, es relativamente reciente, o sea, fue a finales del siglo pasado. Y si digo siglo pasado, sigue sonando muy lejos. El miembro más viejo de BTS nació en el 92. O sea, Jin tiene la misma edad que Sudáfrica siendo libre de apartheid. Exacto, o sea, no es tan antiguo lo que ocurrió. Entonces, a partir de esto, las personas negras pueden votar, pueden buscar un mayor beneficio económico, pueden subir de puesto. No, pues ahora sí que ya vivir en en un país que gubernamentalmente ya los ve como iguales, ¿no? O sea, legalmente se quitaron cositas, pero no va a cambiar si esto socialmente estaba implicado entre las personas. Y curiosamente, algo muy bello de Nuez de Coco es que te demuestra que no solo las personas blancas tienen este racismo internalizado, también las mismas personas negras pues lo han vivido, han tenido que buscar sobrevivir en esto, y obviamente van a tener comportamientos que pues pueden sonarnos mal, así como, ¿cómo puedes hacer esto? Pero es que hay que entender el contexto en el que crecieron, y que, como hablamos de Kopanomatlo, la autora, que ella es una born free, ella nace, o sea, ya después de que cae el apartheid, pero pues socialmente no es tan fácil hacer un cambio. Uh-huh. O sea, el apartheid cayó en el 92 y ella nació en el 85, pero ahora sí que ella vivió su infancia tardía y adolescencia y adultez, ahora sí en un país en donde ya no estaba el apartheid, pero pues de todas formas socialmente ahí sigue el estigma social, sigue la segregación, etcétera, etcétera. E incluso hoy en día está muy normalizado, y no sé qué tan bien esté eso, que por ejemplo ahorita es mucho más común. O sea, porque yo lo he escuchado de adultos o no quiero decir familiares, porque no son familiares como tal, pero pues, o sea, amigos de familiares que dicen, es que Sudáfrica es un país blanco en África, y es como, ¿qué? O, por ejemplo, los medios de comunicación que vemos ahorita, por ejemplo, Mean Girls o Chicas Pesadas, que pues justo te muestran que Katie es una chica blanca, pelirroja, y ¿de dónde vienes? De Sudáfrica, y hasta la otra chica le dice, "But why are you white? ¿Por qué eres blanca?" Y le responden, no puedes ir preguntándole a la gente por qué es blanca. O sea, ahorita es mucho más concebido, por ejemplo, que haya gente blanca en Sudáfrica
que gente negra. Y mucho viene justo de este contexto del apartheid y que es algo muy relativamente reciente que se haya quitado. Uh-huh. Y de hecho, algo que llama la atención y que me van a decir, bueno, vamos a regresar a lo mismo. A mí, como, no sé, mexicano, como hidrocálido, ¿por qué me importa lo que pasa en África? Y yo me voy a pelear con ustedes. Sí. Pero creo que responde mucho a... Ay, es que tengo mucho miedo de que suene reduccionista, pero bueno. A cosas similares que pueden ocurrir aquí, que puede de pronto haber libros que hablen de la situación colonial específica de México. Sí los hay, pues debe haber. Uh-huh, uh-huh. Pero el asunto es como que abrir los ojitos y ver que en otras partes del mundo también ocurren estas cosas, porque precisamente también la cuestión de colonial es algo que también se trata por esta parte del mar, ¿no? A final de cuentas, México también fue colonia y a veces también entre colonias, aunque seamos muy diferentes, hay algunos rasgos que sí nos unen y también es interesante leer eso, ¿no? Claro, y no pensar así de, ya vamos a ser compas porque los dos somos colonia. No, pero o sea, más que nada cuestiones socialmente que puedes encontrar similares y que dices, ok, esto responde a un proceso de colonización, de blanqueamiento que pues ambas partes del mundo vivieron. Exacto, porque ahí está la palabra clave, el tema de el blanqueamiento, y también va con lo que dijimos hace rato de cómo en el libro, y eso es algo que también socialmente pasó mucho en la vida real, el cómo no solo eran las personas blancas las que ejercían este racismo, sino que estaba tan interiorizado que las propias personas negras también ejercían eso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasa cuando toda tu vida, literal, toda tu ciudad, tus libros de texto, tu gobierno, todo el mundo, incluso tu propia familia te dice ser negro es malo? Ya no importa si tú eres blanco o negro, te la crees y empiezas a ver como el concepto de ser negro como algo malo, entonces lo repudias, no te gusta, y aunque tú mismo seas negro, si creces desde muy chiquito, adoctrinado con esta creencia, claro que vas a intentar separarte de eso o vas a decir, o sea, a ver, yo no, pero por ejemplo pasa con algunas protagonistas de este libro que dicen, es que yo no soy como los otros negros, es que yo soy una mejor negra porque soy más como los blancos. Y es aquí donde toma tanto sentido el título del libro, Nuez de Coco, que a lo mejor para nosotros es, ¿por qué no dices coco? O sea, que es una nuez de coco. Ajá. La nuez de coco es pues, lo que nosotros entendemos. ¿Han visto por una el nuez coco? de coco? Y es un concepto que se usa ya para referirse a las personas negras, o sea, el exterior se ve como una persona negra, pero por dentro eres blanca, o sea, ya no perteneces totalmente a esta comunidad, a esta formación negra, no, porque por dentro eres una persona blanca, te comportas como blanco. Te educaron como blanco. Te educaron como blanco, tienes aspiraciones que tendría una persona blanca, pero ¿qué ocurre? Pues no eres blanco, tampoco eres negro. Uh-huh. Entonces está toda esta búsqueda de la identidad y de dónde puedes encajar, porque lo que se ve no se esconde, tanto en cuestiones de que cuál es tu color de piel, pero también en cuanto a cómo te comportas tú con los demás. Y aquí creo que tiene que, ahora sí que está muy arriesgado lo que voy a decir, pero, me veo muy pálida en el video, es que me vuelvo un foco de... Lo que quiero decir es que no es solo un fenómeno cultural que se vive ahora sí que en Sudáfrica. Ahí se vivió muy fuerte por el apartheid, pero creo que es algo que también es un fenómeno mundial, el tema del blanqueamiento, porque incluso aquí en México también tenemos ciertas actitudes culturales en donde se intenta culturalmente admirar mucho más al blanco que al mexicano, y eso lo vemos desde microagresiones como los dichos de, es que cásate con un güero para mejorar la raza. ¿Qué? Uh-huh. O es que corres como indita. Y de verdad dices, ¿cómo es posible que también aquí está el tema de querer? Y a ver, yo sé que yo soy blanca. O sea, yo sé que también voy a aclarar algo. Yo sé que yo también no puedo decir mucho sobre el tema, o lo que voy a decir pues me impacta de forma diferente a cómo impactan otros. Aparte la cámara se empalidece. ¡No! Tienes el foco encima. Entonces, claro que también mi propia perspectiva es diferente ante esto, pero yo también sigo siendo mexicana y puedo ver eso y cómo está tan
inculcado en la cultura, ¿no? Todo este tema. Y creo que también por eso pega muy fuerte el libro de Nuez de Coco, porque es algo que también veo que pasa aquí de forma diferente y en niveles diferentes. Claro que sí, tampoco quiero igualar o reducir hasta cierto punto lo del apartheid, pero también es algo que pude relacionar aquí con lo de Nuez de Coco y también por eso me impactó mucho el libro. Claro, es muy interesante porque precisamente también está esta cuestión de los estratos sociales, cómo viven diferente esta cuestión de la racialización, porque de hecho el libro como tal se divide en dos partes. La primera parte es una chica que sí es una nuez de coco, o sea, a ella sí le gritan básicamente, o sea, no que le hayan gritado en la calle, pero sí básicamente su libro grita nuez de coco. Porque es una chica que ya tiene una mejor posición social, su padre tiene un buen empleo, de hecho en el libro dicen, ay, acaba de conseguir un aumento, entonces ya tiene otro cochecito, y yo me voy a la escuela, y me quiero hacer amiga de los blancos ricos, pero pues no me tratan bien, y bla, bla, bla. Entonces es esta chica que es una nuez de coco que empieza a rechazar en cuestiones más propias de la gente de color, de la gente negra. Incluso ella pone esta contraposición de que su padre es más claro que su madre, que dice es una mujer negra que llega casi azul, es hermosa, pero es demasiado negra. Y se burla de que su madre, no se burla, se queja de que su madre no sabe hablar inglés. Entonces la va disminuyendo, o sea, ella te empieza a mostrar los valores que ella muestra como mejores, pero ante este choque con la realidad de que ella no va a ser aceptada por sus compañeritos blancos, es como, chin, o sea, voy a tener que recuperar todo esto que he perdido, que es decir, no aprendí mi lengua. Y nunca la quise aprender y al final de su parte es como de, bueno, voy a intentar recuperar palabras, pero me da vergüenza y no pregunto los conceptos. Ni nada, o sea, intento aprenderlo por mí misma, pero me sigue dando vergüenza no saber y también querer aprenderlo. Claro. Y en esta segunda parte es una chica que pues no está en una posición social tan favorable, pero que ella precisamente aspira a ser una nuez de coco. O sea, sigue siendo este foco, que yo no soy una nuez de coco, yo no crecí con todas estas facilidades, pero yo me voy a comportar de tal manera que logre llegar a donde está Ophilwe, que es nuestra primer protagonista. Yo voy a tratar mi cabello, que se vea pues lo más cercano a la blanquitud posible, la forma en la que me vista, la forma en la que me dirija, voy a intentar acercarme a esto. Entonces es como esta nuez de coco va a ser como este ideal para estas dos chicas que son muy jóvenes y que empiezan a descubrir cómo se empieza a manejar el mundo a través de lo que deberían ser, y tristemente lo que deberían ser no es lo que son. ¡Uy! Gran comentario, ¿eh? Atinadísimo, pegó Slay. Pero justo, porque vemos, por ejemplo, a la primera protagonista, Ophilwe, que a partir del ascenso de su papá en su trabajo, cambia completamente el modo de vida. ¿Por qué? Porque ahora ya pueden acceder a... Se mudan y entran en unos suburbios, que en los suburbios pues son ahora sí que una zona residencial, familiar, pero entran en un suburbio de blancos. ¿Y por qué logran entrar en un suburbio de blancos? Solamente porque el papá pudo ascender en el trabajo y eso le trae consigo mayor adquisición económica y mayores comodidades. Claro, porque antes, o sea, sí estaba prohibidísimo que en un espacio de blancos vivieran también los negros, entonces entran y es como, wow, pero no se pueden comportar como negros, van a hacer una fiesta o algo, y es como de, no hagan ruido porque pues se nos van a enojar los vecinos y, o sea, algo así, va a sonar súper horrible, se nos va a notar lo negro, es como... Sí, es que en el libro dicen ese tipo de cosas o dicen así como, es que o sea, lo voy a citar, no lo estoy diciendo yo, así lo dice el libro, es que es de negros ser ruidosos, entonces no podemos hacer una fiesta que denote nuestra negritud, porque entonces no vamos a pertenecer aquí. Entonces, una vez que consiguen mudarse a estos suburbios, también entra esta chica Ophilwe a una escuela de prestigio, y ella está feliz de la vida, porque en su mente ella piensa, al fin estoy con mi gente, yo simplemente no me podía llevar con los... con los negros... Porque, y no es que yo sea racista, dice Ophilwe, no es que sea racista para nada, simplemente no me llevo bien con ellos, es algo cultural, yo me identifico mucho más con los blancos y no entiendo por qué los blancos apuestan y se ríen de que cómo sería besarme con los labios que tengo, pero sé que son mis amigos, aunque mi hermano me diga que no son mis amigos y que se están riendo de mí en vez de reírse conmigo. Yo no lo veo así y me
me avergüenzo de mi mamá y de mi familia porque hablan una lengua completamente africana que no los va a llevar a ningún lado y yo me centro más que nada en el inglés porque eso sí me va a abrir puertas. Pobre de mis primos que no hablan inglés y que piensan, ay, esa parte fue una parte que me hizo enojar muchísimo. Ahora Esa sí parte la cita cada vez que platicamos sí, de este libro. porque hay una parte en la que ella dice, ¿de qué les sirve a mis primos hablar esa lengua africana si no los lleva a ningún lado? Míralos, incluso ellos, mis primos, piensan que un ladrillo es un juguete. Ay, no, yo leí eso y quería soltar, o sea, yo lo tengo subrayado en rojo. Leí el libro en el celular, entonces no lo podía aventar a la pared, pero ganas no faltaban, o sea, me quedaba sin celular, tristemente, pero es que es eso, es un racismo interiorizado, ahora sí que tan interiorizado, que es como no te estás dando cuenta de lo que estás diciendo y el efecto que tiene en ti. Claro, y también como esta forma en la que de alguna manera tiene en la cabeza este día del Salvador Blanco. Ajá. Porque dice, yo les voy a enseñar después a hablar inglés. Y es que ni es blanca, o sea. Ajá, exacto, es como que suena extraño. Y precisamente también eso es interesante porque ¿qué tanto resonaría en nosotros que dijera eso a una persona blanca? O sea, ¿cómo para nosotras sería diferente que lo dijera una niña blanca a que lo dijera una niña negra? Que dijera, yo les voy a enseñar inglés y van a ser mejor. ¿Por qué lo veríamos diferente? ¿Qué implicaciones tiene y cómo lo entenderíamos? O sea, es como, wow, o sea, por eso el libro es como, siéntate a cuestionar un montón de cosas. Es muy bueno. Justo, y también está mucho el tema de cuestiona también cómo está sistematizado este racismo o este blanqueamiento por ciertas microacciones que pueden parecer inofensivas, pero que perpetúan pues esta admiración hacia lo blanco, ¿no? Porque también con la segunda protagonista, pues ya les dijimos, el libro está dividido en dos, que prácticamente uno habla de la vida o este secreto de Ofilwe, que es la que les acabamos de platicar, y el otro de Fikile, que... Le digo Filkit, perdón. No, no te preocupes. Que justo Fikile es esta chica que trabaja como camarera en, como ella dice, estoy haciendo comillas, restaurante de blancos, porque ella aspira a algún día que uno de estos blancos la vea y la reconozca como un igual. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Siendo ella, ahora sí que una chica negra, ¿qué es lo que hace? Se pone cremas aclarantes, se plancha el pelo, se lo tiñe para que se vea rubio y si no se compra extensiones, se maquilla las cejas y los labios y los ojos de cierta forma para parecer blanca. Y son ese tipo de acciones que también yo mientras lo leía decía no está tan alejado de aquí tampoco, porque también aquí en México me ha tocado mucho, o sea, es muy común en México que se admire mucho que la gente se tiña de rubio, no solo por una cuestión, ahora sí que de colorimetría o de estética, o sea, yo no estoy diciendo que esté mal pintarse el pelo en ningún momento, sino como que culturalmente se tiende a admirar más a una persona cuando esta persona se acopla o se asemeja al canon de belleza blanco. Entonces, cuando una persona se plancha el pelo, se lo tiñe de rubio o se lo aclara, cuando se viste de cierta forma. Entonces, eso es algo que a mí me impactó mucho. Claro, porque incluso, o sea, algo va a sonar bien tonto, pero incluso cuando uno busca ropa y busca colores de ropa, es como, es que con esto me veo más blanco, ¿no? Ajá. Y es como, ¿qué? Ajá. O, por ejemplo, ahorita pasa muchísimo con los filtros de Instagram, que ya está muy normalizado que los filtros de Instagram te blanqueen. Y el otro día estaba hablando con alguien y yo le decía, es que no me encanta que este filtro lo que hace es blanquearte. Y me dice, no, pero es que no te blanquea, solo te limpia. Y yo, y espera, claro, porque gracias por decirme eso, voy a utilizar esto como segmento del... Tomo nota. Y es que es muy diferente, porque de pronto se pelean y todo el rollo, y digo, ok, es muy diferente tener una piel sin manchas, todo el rollo, bla, 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 Ajá. Que también, ok, mientras sea cuestión de salud, adelante, o sea, todo bien, pero es diferente que sea un aclarar más allá del tono, que sería tu tono natural. Exacto. No, o sea, como, ¿cuál es esta búsqueda? ¿Cuál es esta necesidad? ¿De dónde viene también? Porque muchas veces,
Porque van a decir, no, es que también de que se cuiden la piel y se pongan bloqueador para cuidarse del cáncer de piel, pero la mayoría de las personas lo hacen porque no quieren quemarse y decir, no me quiero ver más morena. Exacto. O sea, a mí no me engañen. O sea, no estamos diciendo, y a veces también cuando uno sigue estos patrones o se pone estos filtros, no es como que conscientemente dices, ay, claro, estoy apoyando el racismo sistemático y estoy apoyando la supremacía blanca. No, o sea, claro que no son decisiones que uno hace con esa intención. Y esa persona que me dijo lo del filtro no lo dijo con una mala intención. Claro que no, pero son cosas que ya están tan normalizadas en nuestra cultura que ya ni siquiera se hacen con la mala intención, pero eso no significa que la mala intención se haya ido, o que más bien el trasfondo no se haya ido. Entonces, o sea, si te quieres teñir el pelo de rubio, tíñetelo de verdad. O sea, si quieres ponerte ese filtro, ponlo, pero si cuestiona desde dónde. Cuestiona desde dónde quieres, o sea, desde dónde quieres hacer las cosas. Claro, y porque aparte todo da un mensaje. Aunque no seas consciente, cualquier cosa va a dar un mensaje. Entonces, ¿tú qué estás transmitiendo al respecto? Que no es como de, ya todo vamos a politizarlo. Y tampoco. Cosas. No, tampoco me voy a ir por ese lado. También sabemos que nosotros hablando de esto, pues puede ser un tema, porque, de nuevo, o sea, no queremos con esto hacer ningún tipo de declaración o de decir una opinión de hacer esto está bien y hacer esto está mal. Claro que no, porque de nuevo todos somos personas con libre albedrío. Estamos intentando problematizarlo. De pronto ya el tono se nos va, perdón. Perdón, así somos, pero no estamos haciendo ningún tipo de juicio crítica, sino estamos haciendo una invitación a cuestionar. Es todo. Si tu respuesta es diferente a la nuestra, excelente. Si es igual, excelente. Simplemente queremos abrir un espacio donde se puedan platicar y cuestionar estas cosas. Claro. Aunque no lleguemos a respuestas similares. Claro, y es que es muy interesante porque incluso, volviendo al libro, también... Ay, sí, perdón. Es que es un tema. Lo que pasa, por ejemplo, con Nofilwe, es que ella no sabe cómo preguntar las cosas. O sea, ella dice, esto me suena mal, esto me hizo sentir mal, esto me entristeció, esto me enojó, pero no sabe cómo abordarlo, porque está internalizado. Entonces es, ¿cómo generamos esta discusión? ¿Cómo habría de ser Ofilwe para generar esta discusión? Porque incluso ella tiene estos choques con su hermano mayor, que está más del lado de sí, vamos a decolonizarnos y todo, y sí, sigo siendo un niño rico, privilegiado, voy a intentar en la medida de posible como alejarme de eso, que no puede totalmente porque sigue viviendo en su mismo contexto, pero intenta buscar. O entonces, incluso lo ve como una oportunidad de, incluso como desde aquí puedo hacer algo al respecto, ¿no? Claro, y no como yo los voy a salvar porque yo sé más. Ajá, no, es diferente, es que un muy buen personaje. Entonces, es este personaje que de repente está con Ofilwe, le va diciendo, esto está mal, mija, o sea, te pasaste, esto no se dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y Ofilwe claramente se enoja porque ella piensa que está haciendo lo correcto y, claro, tiene sus razones para comportarse de cierta forma, pero es este choque de, es que me siento mal, no sé cómo, tú vienes y me dices que yo estoy mal, pero también necesito que me expliques más cosas, es todo un choque. Y es muy, ¿cómo decirlo? Es muy interesante verlo y creo que a veces puede llegar a llamar más la atención si lo pensamos como que es una crítica hecha hacia una sociedad que no es la nuestra. Uh-huh. Porque, bueno, en alguna clase una maestra nos dijo, ok, estamos criticando bien chido otras culturas, pero ¿por qué no lo pensamos desde la nuestra? Porque la nuestra se nos hace completamente normal. Y no vemos a qué está atravesando a veces, no sé, los prejuicios, la religión, la moral, bla, 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 bla. Y sí podemos verlo como conviven en otras culturas porque son extrañas para nosotros. Claro, y también algo muy interesante del primer capítulo, o sea, la vida de Ofilwe, es también cómo cada personaje reacciona diferente al ascenso del papá. Y cómo cada uno va obteniendo, o sea, cómo cada uno tiene una dinámica diferente al tratar con eso. Ya, por ejemplo, ya platicamos de Ofilwe, queremos hablar un poquito más de su hermano mayor, que él también observa todo, pero él no busca ser blanco o pertenecer con los blancos, al contrario, él dice, quiero aprovechar esta
situación que me permite estudiar en una escuela prestigiosa para aprender y poder irme a estudiar letras africanas. Es que también, Chepo. Es que también, Chepo, tú también. Es como un alter ego de los que estudiamos letras hispánicas aquí. O por ejemplo también, ahora sí que el propio papá, cómo reacciona él a su ascenso, que dice, se compró un coche y solo tiene un disco que reproduce música clásica y la propia Ophilway dice, pero a mi papá no le gusta la música clásica, solo la pone porque es la música que escuchan los blancos, claro, y para poder pertenecer y poder tener algo de qué hablar. O por ejemplo dicen, todos los domingos vamos a la iglesia, vamos a misa, pero terminando la misa nos vamos porque sabemos que no estamos bienvenidos en el como acto cultural de saliendo de la misa, nos vamos al parque, todos los que estamos ahí nos ponemos a platicar y a vender cosas, porque sabemos que no es nuestro lugar, pero igual hacemos acto de presencia en la misa, ¿no? O sea, es todo un performance y cómo cada miembro de la familia lo lleva es muy diferente y es muy interesante de ver. Sí, y sobre todo que no lo cuentan en la historia, pero tú sabes, tú asumes que se tuvieron que esforzar por alcanzar la posición que querían, pero ahora el esfuerzo es por mantenerla. Entonces nunca estás exento de tener que presentarte ante el mundo de la manera en la que tienes que hacerlo, o si no, puedes perder todos estos privilegios. ¿Por qué? Porque a lo mejor legalmente no te podrían quitar nada, pero repito, en la sociedad funciona distinto. La sociedad tiene formas diferentes de aplicar sus castigos, de quitar estos privilegios, de aislar a las personas. Entonces, y a la sociedad pues no le puedes decir aquí papelito manda, no, es más complicado, es más arraigado y pues va a durar generaciones y generaciones hasta que ciertos problemas, uno, se puedan identificar y dos, se puedan trabajar y ahora sí, tres, se cambien, porque podemos ir a erradicar, pues toma más tiempo para a lo mejor darles un cambio. Sobre todo porque ahora sí que a nivel cultural, que todos estemos en la misma página sobre algo es prácticamente imposible. O sea, y está bien. Yo creo, y está bien, porque de eso consiste justamente ser una comunidad, de la diversidad de opiniones, de ideas, y está increíble. Y justamente yo siento que la comunidad consiste en la transformación de esas ideas y el cambio generacional que va de la mano con esa transformación de ideas, ¿no? Entonces también está muy interesante ver cómo cómo la novela es un retrato de esa época, y estaría también muy interesante leer algún libro que hable de una temática similar, pero mucho más reciente, porque de verdad estaría interesante ver como comunidad si se ha hecho algún cambio o no, o sea, cómo está el status quo ahorita. Y bueno, yo creo que ya es hora de dejar aquí el programa, el episodio, el libro. Les recordamos, Nuez de Coco, de Copano Matlo. Y ya, o sea, ya que se nos haga costumbre, los temas, o sea, si a ti te gusta leer, pues ponle literatura mundial, más específicamente literatura africana, lo que es sobre el racismo, la colonización y sus efectos. Y si, por ejemplo, estás más bien enfocándote en las cuestiones de identidad, también hay muchísimo sobre esto. Muchísimo. Ajá. Entonces, aquí les dejamos Nuez de Coco, de Copano Matlo. Recuerden que pues vamos a estar ya vamos a empezar a subir las cosas del siguiente libro para si se quieren animar a leerlo. Síganos en redes sociales, recuerden Instagram, TikTok y Facebook. Este podcast se sube en Spotify los viernes. Ajá. Y los sábados pues ya el formato con videíto aquí explicándolos de dónde está Sudáfrica y todo el rollo. y nada, anímense a leer el libro, en verdad está muy muy bueno. Anímense. Bueno, les hacemos la cordial invitación de que lean cosas que también pueden ser incómodas. E incómodas desde qué perspectiva. Tampoco les estamos diciendo si no les gustó un libro, termínense, ¿no? No. Pero también anímense a leer cosas que los cuestionen. Que les hagan cuestionarse cositas. Ajá. Para bien o para mal. Nunca está de más cuestionarse a uno mismo. A lo mejor y terminan diciendo, estaba en lo correcto, pero ajá, exacto. Te refuerzas. Exactamente. Y pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos, si es en Spotify. Yo soy Azucena López. Yo soy Fernanda Padilla. Esto fue Coleccionistas de Voces.